En el día de hoy estamos visitando la Junta Municipal de Santo Domingo Este porque resulta que el país debe conocer de las serias y graves irregularidades que se han detectado en este proceso electoral y en algunos lugares, como es el caso de esta Junta Municipal, las prácticas fraudulentas son de una gravedad impresionante. Debemos señalar que hubo 430 valijas que fueron sacadas pocas después de concluir en el día lunes, fueron sacadas del recinto y luego cuando fueron devueltas 2 días después, sin haber seguido la cadena de custodia, no tenían el precinto de seguridad. Nosotros hemos estado exigiendo el conteo manual, pero es sobre la base de que haya confiabilidad en que esas valijas no hayan sido adulteradas. Pero hay 430 valijas, y quiero insistir en esto, que fueron entregadas a la Junta 2 días después y el precinto de seguridad había sido violado y no se había respetado la cadena de custodia que manda la propia ley. Doctor, ¿de qué por tanto, aquí mismo, de Santo Domingo Este. Por tanto, ya eso establece la situación de que no es confiable cualquier resultado porque no sabemos qué pasó con esas 430 valijas, sobre todo en la boleta C, donde no había, en el nivel C, y muchas de esas valijas no tenían el acta, sobre todo el acta C1. Y eso entonces crea un gran desconcierto en estas elecciones y en este proceso electoral. Y esto es un caso más de cientos de casos que se han dado en todo el territorio nacional. Es conveniente que la sociedad dominicana sepa que estamos en una crisis postelectoral, que se quiere acallar, que se quiere tapar, pero la realidad es que hemos vivido un proceso electoral donde hubo prácticas fraudulentas, donde hubo compra de votos, donde se impuso el Estado, donde se utilizaron los recursos públicos y finalmente donde el resultado no es confiable ni ha sido transparente. Y decimos esto y advertimos esto porque de autoridades que resulten de estas elecciones que no sea transparente el conteo de los votos, que no sean unas elecciones creíbles como no son estas, entonces esas autoridades están manchadas de ilegitimidad. Y frente a autoridades manchadas de ilegitimidad, lo que viene son procesos de ingobernabilidad, porque esas autoridades ilegítimas no tienen la autoridad frente a la nación y frente al pueblo. Por eso es que estamos exigiendo que tenemos una vía de solución y es transparentar, donde se pueda transparentar el resultado y donde el resultado no pueda ser transparentado, entonces hay que volver a celebrar elecciones, porque nosotros requerimos y necesitamos de una vez y por todas que en este país las instituciones funcionen y necesitamos que las autoridades que surgen de los procesos eleccionarios sean la expresión de la voluntad soberana del pueblo, no de la voluntad y decisión de un partido o de un comité político de un partido, porque este pueblo durante demasiadas décadas ha luchado por la institucionalidad y por la democracia y no nos van a hacer retroceder en ese propósito de alcanzar una democracia verdadera en este país. Candidato, Luisín Jiménez dijo casi hace pocos segundos que en las valijas que llegaron no encontraban actas, por lo que se tuvo que recontar los votos y ahí sí se les certificaron algunos votos a favor a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que nosotros planteamos, el conjunto de candidatos de la oposición que nos reunimos, primero fue que se hiciera el conteo de votos como una vía viable de superar una crisis que se ha querido ocultar.
como una vía viable de superar una crisis que ha estado presente en un proceso electoral lleno de prácticas fraudulentas y de serias irregularidades. Ahora, si en los lugares donde se hace el conteo de votos tampoco es confiable porque las valijas han sido violadas, entonces, en esos casos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos entonces que dar el siguiente paso, porque ya no es confiable. Aquí hay 430 valijas que fueron devueltas sin el precinto de seguridad. Nulas son. Y entonces, además de que no tenían el precinto de seguridad, no se respetó la cadena de custodia. Nula. Entonces eso plantea que el conteo manual entonces tiene poco objeto cuando llegamos a situaciones de este tipo. Entonces esa es la situación que hay ahora. Pero esta situación se repite en muchos otros lugares. Incluso hay lugares donde se han quemado ya las urnas y se han quemado las boletas. Se nos está queriendo imponer una situación de hecho. Pero ya nosotros los dominicanos y dominicanas tenemos demasiados años luchando porque haya los mínimos posibles de respeto de la voluntad popular y de la voluntad soberana del pueblo. No es posible seguir soportando esto. Recuérdese que hace 51 años, hace 60 años, el miedo quedó en el baúl de un carro en este país. Que hace 60 años este país se decidió por la democracia, por fortalecer la democracia. Y en ese sentido nosotros estamos exigiendo el respeto de la voluntad popular. La misión de la OEA también hizo un llamado a que los candidatos esperen los resultados finales de las elecciones. Bueno, pero es que lo que estamos tratando es precisamente que haya resultados finales confiables. El conteo manual. Cuando hemos planteado revisar cada una de estas irregularidades, es que podamos arribar a una situación donde haya resultados finales. Pero lo que hay no son resultados finales, es irregularidades. El PLD también acusa a la oposición de querer intranquilizar el país con todo lo que se están viviendo en las juntas electorales. Los únicos responsables de esta situación son los que han creado un proceso electoral plagado de irregularidades, a pesar de que la oposición con tiempo, oportunamente, le advirtió al Pleno de la Junta Central Electoral y a su presidente que era imposible realizar el escrutinio solo en base al conteo electrónico, porque habían demasiadas fallas técnicas, no había el personal, no había conectividad y que íbamos a caer, advertimos, en una crisis postelectoral si solamente se basaba el conteo en el conteo electrónico. Y por eso dijimos desde el principio que si hay el conteo electrónico, tiene que haber el conteo manual, porque además es lo que dispone la ley.